camino de intentar terminar con la inflación. Nos ha costado más de lo que imaginé, en eso tal vez fui demasiado optimista, pero la verdad es que el camino es bajar la inflación, porque está ligado además íntimamente el bajar la inflación con el desarrollo, con la generación de empleo, con terminar con la pobreza. En un país con alta inflación es imposible que esas cosas se logren, ¿no? Por algo, Ricardo, el 90 y pico % de los países del mundo no tienen inflación, tienen inflaciones de un dígito. Entonces no puede ser que, y no estamos hablando de Suecia, Finlandia, Dinamarca, que todo el mundo las ve como los países más evolucionados. Estamos hablando de nuestros vecinos, o sea, Uruguay, Paraguay, Chile, Perú. Son todos países que tienen inflación de un dígito, entonces tenemos que nosotros también lograrlo, no hay excusa para no lograrlo. Está con nosotros Guillermo Nielsen. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Qué le pareció? No, la confesión y el mea culpa del presidente. Indudablemente es difícil no estar de acuerdo con la confesión. Me parece que realmente... Me parece correcto que por lo menos reconozca, ¿no? Sí, desde es algo ya, que antes no ocurría, por lo menos. Como desde ya me parece correcto, y yo creo en las buenas intenciones. Lo que pasa es que el camino al cielo... Está lleno de buenas intenciones. Está pavimentado. No, pero hay que reconocer ante todo la sinceridad del presidente. Por lo menos dice la verdad. Que está diciendo, por lo menos nos ha costado. No es que van y manipulan el índice o cosas por el estilo, simplemente nos ha costado. Yo creo que hacen grandes esfuerzos, pero no le salen. No le salen. Acá hay una situación de gobierno desde el comienzo, donde hubo algunos errores muy grandes de comienzo, y fíjense, ya después de 3 años es prácticamente imposible remontar esto. Ahora, ¿no? Esta inflación de hoy, de este año, ¿es indomable? Yo creo que no es que sea indomable, es una inflación que va a tener un costo desproporcionado meterla en caja. Y yo creo que eso ya, parte del costo lo estamos viendo. ¿Por qué? Porque hay un subyacente de falta de confianza. Y si ustedes combinan la falta de confianza con un año que va a ser realmente muy fatigante para todos nosotros, ¿no es cierto? Un año electoral, un año de mucha tensión, de mucho seguir las encuestas, etcétera, etcétera. Esa combinación realmente no permite ser optimistas. Si fuésemos optimistas en cuanto a los costos de bajar la inflación con este contexto que tenemos, y estaríamos hablando pavadas, ¿no? O sea, es realmente como reconoce el presidente. Esto es muy costoso, y lamentablemente los meses que quedan van a ser muy costosos, pero quiero calibrarlo bien esta respuesta. Es muy costoso, sobre todo en términos de producción, en términos de consumo, en términos de empleo y de horas trabajadas. Fíjense cómo terminó el año pasado, noviembre y diciembre, fueron los 2 meses donde ya tenemos indicadores, son indicadores realmente muy dolorosos, ¿no? Industria, construcción, textiles, consumo, comercio, entonces, empleo. Todo muy complicado. Es muy costoso, porque por un lado está, se puede avisorar que si continúa con la política monetaria durísima que se está llevando a cabo, o sea, y ahora está el Fondo Monetario, está el Fondo Monetario en estos días, esto va a ser revisado. Va a monitorear. Entonces, eso muy bien, pero el problema es la contraparte de esto, la contracara. Y la contracara pasa por la economía real. Pero digamos, Guillermo, es muy difícil también intentar bajar la inflación. O sea, cuando pones una medida tan dura como pusieron de política monetaria, política fiscal, no es tan dura. Para mí ¿cómo no. te está ajustando 2 puntos el PBI, Guillermo? No, bueno, todavía... ¿Hace cuánto que no ajusta Argentina 2 puntos el PBI? Hay que ver, está prometido un ajuste de 2. Bueno, yo lo quiero ver. Está bien, pero bueno, está prometido 2 puntos el PBI. ¿Hace cuánto Argentina no ajusta 2 puntos el PBI? ¿Cuántas veces fue el ajuste del PBI en el 2002-2003? Fue mucho mayor. O sea, una de las cosas
desde el punto de vista, y este es un tecnicismo, pero yo lo quiero marcar, o sea, desde lo fiscal, es muy importante ser muy duro. Nosotros tuvimos un enfoque opuesto en ese sentido. Fuimos muy duros en lo fiscal y muy laxos en lo monetario. Acá se le dio la responsabilidad fundamental a lo monetario. El año pasado no fue está bien, fue un año de ajuste, pero no fue un ajuste muy fuerte. Miremos alrededor las obras que se están haciendo en la ciudad de Buenos Aires. Lo que iba a decir es que es muy difícil bajar la inflación sin ese ajuste, eso es lo que te digo, porque estás poniendo... absolutamente difícil. ¿Entendés? Eso Bueno, pero vos, te digo, pero mirá alrededor, mirá las obras en la ciudad de Buenos Aires, o sea, no es que se paró el país fiscalmente porque era necesario parar la inflación. No, para nada. Recordemos las distintas declaraciones al principio de mayo, cuando se decide al fondo y todos decían, no, vamos al fondo para seguir gastando. O sea, Guillermo, un poco pasó eso. Muchas veces los economistas ortodoxos dicen, lo que señala Willy, que hay que hacer un gran esfuerzo, pero ese esfuerzo vale la pena, porque se libera, se ordena, después se liberan las variables y la economía empieza a crecer y compensa. Los ortodoxos te dicen que eso debería haberse hecho al principio, en el 2015, 2016. Sin duda. ¿Ahora estamos asistiendo a ese fenómeno o esto es este ajuste es consecuencia de haber trabajado mal con anterioridad? No. Acá, para ponerlo sintéticamente, es algo que todo el mundo, el que no lo sabe, lo intuye. O sea, la calle, la gente lo intuye. O sea, acá una muy mala herencia, una herencia pesada, pero que en lugar de resolverse, se empeoró. Entonces se dejó pasar el tiempo, y el tiempo, viste, no podés volver el reloj para atrás. Claro. Eso es inexorable. ¿Y eso por qué pasó? ¿Por falta de conocimiento? No, ¿Problemas ideológicos? ¿Qué? No. Yo, es una cosa que me preocupa mucho, y lo hemos charlado acá alguna vez. Cuando la relación entre los economistas y los empresarios, y el verdadero empresario, normalmente tiene aspectos de conflicto. El empresario tiene objetivos diferentes. Tiene más ideas que plata en el bolsillo. Entonces, en el trabajo en el sector privado del economista es el ping-pong, es ayudar a descartar ideas que no vuelan del empresario y darle un armado a las ideas que realmente son válidas, un armado importante para presentarlo al sector financiero. Porque ahí viene la plata no está en el empresario, normalmente la plata está en el sector financiero, algo de plata hay obviamente en el empresario, pero la plata fuerte está en el sector financiero. Entonces hay una relación conflictiva entre el economista y el empresario, y es como que el economista tiene un rol de aguafiesta, ¿no es cierto? Bueno, además, entonces, con las regulaciones, con los impuestos, Ah, con la burocracia, pero con la tasa de interés le quitan las ganas. Exactamente. pero voy a una cosa más psicológica, ¿no es cierto? Hay una especie de confrontación entre el empresario y el economista. A mí me parece que eso eso es muy fuerte en el presidente Macri. Que es muy empresario, ¿sí? Que tiene una formación, una escuela, Franco Macri, o sea, es así. Entonces, como presidente dispuso que él no iba, me parece que dispuso que él no iba a esa confrontación, les dio un lugar secundario a los economistas, no le aguantaron los economistas de cierto nivel que tuvo en su entorno, no aguantaron. Bueno, también pifiaron mucho también los economistas. Hubo de todo. Convengamos que... convengamos que pifiaron. Pero no puso un ministro de Economía. Era el mejor equipo de los últimos 50 años, sí. No puso un ministro de Economía. Todas las pelotas que ganan fuera. Desde ya hubo de todo, pero pongamos en cierta perspectiva, no hubo ministro de Economía. Claro. Hubo un tridente desde jefatura de gabinete. Era un conventillo. Lopetegui era, por ejemplo, el tipo que controlaba a Aranguren. Pero son empresarios. Y era el hombre que ahora, por ejemplo, mira las vueltas, ahora es las vueltas de la vida, es el secretario de Energía, y él supervisó, por ejemplo, la redacción de la muy controvertida Resolución 46 que este gobierno acaba de voltear. O sea que decís, Guillermo, que los CEOs no son tan buenos para gobernar. No. Necesitan economistas al lado. No. Y concretamente esta situación financiera que está viviendo a principio de año Argentina y en realidad emergentes,
¿La ves sostenible? No, primero fue lo que pasó en diciembre, enero, fue una sorpresa para todo el mundo. Si uno lee, por ejemplo, el informe con el cual el cuerpo técnico del fondo eleva a consideración del directorio el segundo acuerdo con Argentina, está muy claro que esto no estaba en los planes, esto no se veía venir. Al contrario, se veía venir un mercado más duro, una reserva federal con tasas más altas. Esto realmente es fantástico y esto ayudó muchísimo, muchísimo. Ahora, ¿es sostenible? Internacionalmente dicen que no. Internacionalmente dicen, no, la Reserva Federal va a seguir achicando balance, o sea, va a seguir absorbiendo, va a volver a absorber fondos que hoy se están yendo a emergentes, que hoy salen de Estados Unidos y del mundo desarrollado en general para ir a los emergentes. No hay una opinión tajante en todo esto, no podemos decir categóricamente. Están las dos cosas dando vuelta y me parece que esto también va a ser una especie de sub y baja en todo este año que nos va a complicar el análisis doméstico. Por último, Nielsen, le quiero preguntar acerca de, ¿hay en estos momentos una timba financiera? Sí. ¿Una nueva timba financiera? Sí, porque además hay un dogmatismo financiero. Yo creo que un error de entrada fue la liberalización muy rápida de los movimientos de capitales. O sea, esto concretamente lo empujó en su momento Federico Sturzenegger, y una vez que estás adentro de un acuerdo con el fondo es imposible de modificar. Claro. El fondo no va a permitir que se pongan límites o algún tipo de traba al movimiento de capitales. Entonces lo que tenemos es un carry trade fenomenal. Claro. De nuevo. Pero ahora cuando viene bien, bárbaro. Ahora ¿viste? con los plazos fijos en pesos. Claro. Con la tasa que está altísima. El problema... 40. Hoy, o sea, ya está bajo... No, la de plazo fijo 40. 40. La de la LELIC, que es la que hablamos siempre, 48. Abajo. Entonces, cuando vienen los capitales, es una especie de droga, ¿viste? Está todo el mundo fascinado, todo bien, las acciones suben, el dólar se mantiene. El dólar se mantiene. El problema es cuando, por alguna razón, por alguna encuesta que da un resultado que no gusta, por alguien se olfatea algo y de golpe exporta 12. Se van los capitales. Bueno, esas cosas que son tan dañinas... Hay que preverlas. Hay que preverlas y hay que moderarlas de entrada. ¿Viste? Cosa que no se previó el año pasado. No. En abril y después... En mayo se tendría que haber hecho esto, o sea, antes de acudir al fondo. Claro. Antes de acudir al fondo, había que haberlo hecho. Una vez que uno va al fondo, chao, ya perdió eso. Exactamente. La política económica la hace el fondo, no la hace la autoridad argentina. Pero la primera corrida cambiaria fue en abril del año pasado. Exactamente. Después fuimos al fondo, ese era el en agosto, septiembre, los primeros días, fue la segunda. Tremenda salida. Ya estabas en la lona. Entonces, pero el problema fue de entrada. El problema es en la ingenuidad de decir, no, libertad absoluta de capitales, las exportaciones se liquidan cuando quieren. No es así. No es así. El mundo no funciona así. Querido Guillermo, gracias. Gracias a ustedes. Gracias.